Gracias por esta hermosa mañana. Y pues que me salga bien la exposición y amén. Cuida a todas las personas, todas las... Amén. Amén. Okay. Empezamos, Daniela. La crisis de la deuda latinoamericana, también conocida como la década perdida de América Latina, fue una crisis financiera que se desarrolló a inicios de los años 1980, cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió de su poder adquisitivo. En los años 1960 y 1970, muchos países latinoamericanos, especialmente Brasil, Argentina y México, pidieron grandes sumas de dinero a acreedores internacionales para llevar a cabo planes de industrialización, especialmente para programas de infraestructura. ¿Cómo se inició esta crisis? Las economías latinoamericanas, especialmente en la crisis energética de los años 70 y los malos manejos de la dictadura, fueron cada vez más dependientes de préstamos de los gobiernos de la banca comercial. La deuda externa creció y los países podían cumplirse ni con los intereses. Crisis en México. En 1982 estalló una crisis en México que se declaró en imposibilidad de pagar su deuda externa. Se inicia en México un largo proceso de transición promovido por el Ejecutivo Federal. Hace muchos modos de organizar y promover la producción y el intercambio, así como de relacionar la economía del país en el resto del mundo. La situación alarmó a los gobiernos de los Estados Unidos y Europa y a los banqueros acreedores. Tomaron medidas para enfrentar la situación y lograron controlarla. Ya, muy bien. Ok, Daniela, así es. La crisis empezó desde las dictaduras, como yo les decía la vez pasada. Entre los años 60 y 70 que se dieron las dictaduras, los gobiernos lo que hicieron fue endeudarse. Y uno de los países que salió como más perjudicado fueron México, Argentina y Brasil, porque ellos, para incrementar rápidamente su economía, se endeudaron a organismos internacionales. Pero ¿qué sucede? Que cuando en México estalla la crisis, que estaba tan endeudado y él ya no tenía cómo pagar ni intereses ni nada, la situación se le salió de las manos. En otras palabras, Estados Unidos y Europa ayudaron a que esta crisis pueda mejorarse o salir adelante. Vemos a Estados Unidos metidos en todos sus tentáculos, son bien amplios, y parte de esta crisis también se la deben a ellos. ¿Por qué? Como estaban las dictaduras militares en la Escuela de las Américas, entonces a través de estos golpes de Estado la situación económica empezaba a empeorar. Recuerden que el inyectar todo esto le llaman el capitalismo, y uno de los capitalistas es Estados Unidos. Así que cuando vio que ya México no podía hacer nada, ya en 1982 estalló esa crisis tremenda, que no podían pagar la deuda externa, entonces hubo un gran proceso para promover producción a través de los países, es decir, para la exportación. Si podían haber invertido en lo que era sacar adelante su producción, industria, todo lo demás, pero no había quien lo consuma. Por lo tanto, Estados Unidos y Europa comenzaron a darle la prioridad a México de llevar sus productos a estos países. Así que esta fue una de las maneras que lo pudieron ayudar a México, porque fue el más afectado en 1982. Y ahora sí, nos vamos a lo nuestro, el FMI. ¿Por qué a lo nuestro? Porque estamos endeudados con el FMI. Y es el que siempre pide cláusulas especiales para hacer estas prestaciones a los países en vía de desarrollo, subdesarrollados, como nos llaman. Y esta fue una de las clases que recién acabo de enviar como guía del estudiante, y también con respecto a FMI, pero todo va a girar en torno a las deudas. Esta imagen de aquí, que ya sabemos que es el capitalismo, ¿sí? Y el de acá, neoliberalismo. Entonces van a describir, estoy dando ahorita pautas de cómo hacer la tarea, de lo que están viendo en estas dos imágenes. A lo contrario, miren.
cómo está aquí Estados Unidos y cómo está aquí dándoles allí lo que les sobra, las migajas. Entonces, primero, observa las imágenes sobre capitalismo y neoliberalismo y describe lo que ves. 2. Reconoce los problemas del capitalismo a partir de estas caricaturas. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con el capitalismo? 3. Identifica los problemas de la aplicación de la ideología opuesta. Es decir, recuerde que el capitalismo lo opuesto es el comunismo. Esto tiene que ver todo con su punto de vista, su reflexión, una manera crítica, porque hemos visto mucho con respecto a capitalismo, comunismo y crisis. Compara las dos caricaturas en elementos y contenidos, es decir, mira los elementos que tiene el capitalismo y los elementos que tiene el neoliberalismo. Desarrolla tu propia caricatura que corresponda a las características del mundo hacia el que desearíamos nosotros. Estas dos imágenes solo son como referencia. Y por último, yo voy a hacer una imagen la cual yo quisiera que esté el mundo o que esté en América Latina. Por ejemplo, a mí me gustaría que América Latina ya no sea un país en vías del desarrollo, porque como yo les decía, chicos, aquí tenemos toda la materia prima, aquí tenemos lo que el mundo, como lo llaman, potencias mundiales, desearían tener y nosotros los tenemos, pero no hacemos que esto tenga el valor suficiente. Y siempre estamos dejando que vengan otros y se lleven lo nuestro. Así que ustedes tienen la creatividad para formar una caricatura que cómo les gustaría que el mundo caminara. Es decir, que no esté solo el capitalismo o sea este de aquí que está comiéndose todo y nos está dando lo que le sobre. Una caricatura que refleje lo que ustedes quisieran que se llevara a cabo en realidad en los países, por ejemplo, en nuestros países, en América Latina. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen, pero los malos gobiernos, las dictaduras, son que nos tienen sumergidos en la pobreza. Y vamos a empezar con la pregunta. ¿Qué es el FMI? Isaías Cordero, enciéndame su cámara. Daniel, cuéntanos, Daniel, ¿qué pudiste investigar lo que es el FMI? Bueno, y hermano. Ok, cuéntanos. Fue establecido en 1944 en Washington, que significa Fondo Monetario Internacional. Okay. Hasta ahí, criatura, Sí. hasta ahí nomás. Ya. Seguimos. Yepes, ¿qué más nos puedes acotar? ¿Cuándo se fundó? Lo que significa. ¿Para qué fue fundado? ¿Cuál fue el fin de tener este Fondo Monetario Internacional? Para apoyar el dinero en Latinoamérica. Ya, para apoyar en Latinoamérica, o sea, hacer las prestaciones en Latinoamérica. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las características que tiene el FMI que nos engancha a nosotros para poder hacer esos préstamos? Valeria. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya. Cuéntanos. ¿Cuál es la pregunta? Ya nos hablaron de la fecha de fundación, dónde se encuentra, dónde salió, para qué fue creado en sí. Y ya sabemos el país que lo hizo, claro está. Para buscar, para fomentar la cooperación monetaria internacional, para estabilizar la situación financiera de otros países. Ok, muy bien. Cuando él hace los préstamos, o sea, ¿cuál es su fin? O sea, yo presto dinero porque, ya, bueno, ahí que el interés, Geraldine, enciende tu cámara, Noles, tienes abierto el audio. ¿Por qué prestan dinero? Claro, pues. ¿Por qué? Porque ellos saben que al prestarnos dinero van a obtener de nuevo ese dinero. De todas formas, ya que nosotros quedamos endeudados. No de que ellos nos prestan
y después nos están cobrando. Y ese es su motivo, cobrarnos después. Al cobrarnos después nos sacan intereses y un montón de cosas de donde no habían. Entonces nosotros terminamos pagando más. Pues por eso ellos prestan, para sacar más. Y Estados Unidos nunca te va a dar algo a cambio de nada. De eso sí hemos aprendido durante todas estas clases. Ahora, con respecto a los préstamos que hace el FMI, siempre va a haber cláusulas. Siempre va a haber cláusulas que si usted va a hacer el préstamo, tiene que hacer esto. ¿Por qué cree que se dio una revuelta en el año pasado, octubre del año pasado? Porque tenía que subir la gasolina, porque tenía que incrementar. Cuando sube la gasolina, sube todo, porque recuerda, o los derivados de la gasolina, porque todo se rige en nuestra economía a ello. Así que las cláusulas que da el FMI no es que nos van a beneficiar. ¿Qué sucede cuando ya nosotros nos hemos endeudado tanto? Carranza, enciende tú. López, ¿qué pudiste investigar sobre FMI? Buenas tardes, hermana. Buenos no días. me sale lo mismo que le salen a los demás. Me sale Facultad, me sale Facultad Nacional de Ingeniería. Ingeniería. Ingeniera. ¿Ya? Ajá. ¿Eso nada más te sale? Sale eso, no me sale así. Ajá. Orrala, ¿qué tú pudiste investigar? Es considerado el principal... Uy, hija, no te escucho. ¿Ahí me escucha, hermana? Ahí un poquito más, sí. Ya, es considerado como el eje de las relaciones de economía internacionales. Ah, mire, un eje. Es decir, la parte principal para la economía de nuestros países, o sea que vamos a tener que depender de ellos. Si no, nuestra economía se va hacia abajo. Plúa, ¿qué investigaste tú? Cuéntanos, ¿qué pudiste investigar tú sobre FMI? ¿Te escucho? Ya, que es el Fondo Monetario Internacional, o sea, es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, establecido en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Con sede en Washington, casi la totalidad del mundo. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional. Es decir, el sistema de pagos internacionales de tipo de cambio de las monedas. Eso es, hermano. Ya, ok. Algo que me dijiste que es una organización de la ONU. Mírese, de allí sale. Que esta es una especie de salvoconducto, de ayuda que los Estados Unidos muy amablemente ofrece, ¿verdad? Y se encuentra su sede en Washington. Entonces, qué amable Estados Unidos, qué amables Estados Unidos, les dice, bueno, aquí hay billetitos, abajo interés supuestamente, pero las cláusulas las coloca él. ¿Qué se debe hacer para que ese dinero crezca a su favor? Y hubo una crisis, ¿sí? Vieron la crisis en México, porque sí, les dieron los préstamos, pero ahora ¿qué hacían? Toda la producción, así que Estados Unidos muy amablemente también comenzó a buscar compradores, comenzó a buscar en los países donde se pudieran distribuir estos productos, llámese lo que hayan invertido. Por eso digo, ellos muy amablemente buscaron en la parte exterior de Europa, de los países donde son amigos con Estados Unidos, para que México pudiera salir de la crisis porque su deuda externa estaba que los mataba. ¿Qué es una deuda externa? A ver, esa pregunta la vamos a hacer. ¿Qué es la deuda externa? Y esta preguntita es para Maite. ¿Qué es la deuda externa, Maite? Cuéntanos. Son unas deudas que tiene el país con unos países extranjeros.
Así es, por eso se llaman deudas externas. No son las nuestras, bueno, porque internamente también tenemos las nuestras, pero son las que nosotros tenemos con entes internacionales. Y esas sí nos tienen bien, pero bien endeudados. Así que anote ahí una investigación que le voy a enviar. Para la próxima clase vamos a hablar sobre deuda externa del Ecuador. Si supiéramos cómo estamos endeudados. Anoten, para la próxima clase, que es el día lunes, vamos a hablar así también de deuda externa, pero del Ecuador. Cómo el FMI nos quiere prestar dinerito otra vez. Por eso que en la pandemia el presidente pagó los intereses de la deuda externa, de la deuda con el FMI, porque ya están los billetitos llegando, si ya no han llegado, pero hay cláusulas que cumplir antes de que el dinerito llegue para que este dinero supuestamente no se desperdicie o no se eche a perder. Ok, chicos, voy a dejar de compartirles un momento la pantalla.